Ya, ahí comencé la grabación y vamos a partir con la pregunta uno. La pregunta uno en general, como ya les comenté, trata de la primera parte de funciones complejas, donde uno trabaja lo que es la diferenciabilidad de funciones complejas y series de potencia. Entonces, la parte A dice, sea U la función seno de x por coseno hiperbólico de y, y queremos encontrar una función b tal que f de x, y, definido como u más ib, donde en este caso uno sabe que u es la parte real de la función f y b es la parte imaginaria, sea holomorfa en todos los complejos. Entonces vamos a pasar primero a resolver esa parte. Entonces uno pasa con P1. Ah. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos una función que nos daban, que era u, x, y. Esto la definía era coseno, perdón, era seno de x. La función seno de x por el coseno hiperbólico de y. Y además definían una función, bueno, nos pedían encontrar una función y tal que esta función sea holomorfa. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Para que una función sea holomorfa, bueno, uno puede probarla por definición, por composición y por varias cosas que uno sabe, varias propiedades que uno conoce, pero una súper clásica es lo que son las condiciones de Cauchy-Riemann. De Cauchy. Y para este tipo de problemas, que les pueden aparecer, que les dicen, ya, te doy una función compleja donde conoces una parte y otra parte no, que es como en este caso conocemos la parte real, pero queremos encontrar cuál es la parte imaginaria para que sea holomorfa, o nos pueden preguntar que nos den la parte imaginaria y nos piden encontrar la parte real para que sea holomorfa. Entonces, lo que uno hace es tratar de encontrar B a partir de las condiciones de Cauchy-Riemann. Sabemos que una función va a ser holomorfa si verifica las condiciones de Cauchy-Riemann y además es diferenciable en el sentido de Frechet como una función de R2. Que eso generalmente va a ser más simple uno lo va a decir no en una línea, porque estas funciones son todas diferenciables como funciones de R2 a R. Pero entonces las condiciones de Cauchy-Riemann son las siguientes: que la derivada de u con respecto a x sea de b de y, y que la condición de u con respecto a y sea menos db de x. Esas son las condiciones de Cauchy-Riemann que tenemos. Entonces lo que uno quiere hacer es calcular, bueno, calcula las derivadas para cada caso, y a partir de ese cálculo de derivadas, uno empieza a despejar la otra función. Entonces, en primer lugar, vamos a derivar u con respecto a x. U con respecto a x, si recordemos cómo era nuestra función u, sería menos coseno de x por el coseno hiperbólico de y. Eso es lo que nos queda. Perdón, puse menos coseno, es coseno, ¿no? La derivada del coseno es menos x. Entonces, nos queda eso. Y lo que imponemos nosotros es que esto sea igual a db de y. ¿Por qué imponemos esto? Para que se verifiquen las condiciones de Cauchy-Riemann. La primera condición. Entonces, con eso, uno integra ambos lados, o resuelve esta ecuación. Uno despeja que bxy, es decir, uno integra con respecto a y este lado que está acá, y me quedaría coseno de x por el seno hiperbólico de y. Recordemos que la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico, y la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Así que calcular la integral es bien sencillo de esas funciones, de ese tipo de funciones. Así que nos queda coseno de x por el seno hiperbólico de y más algo que aparece acá. Recordemos que cuando esto era una EDO, aquí aparece una constante integración. En este caso, como aquí estamos trabajando en dos variables, una derivada parcial, aquí aparece una función que vamos a llamar C1 que puede depender de x. ¿Por qué digo que puede depender de x? Porque como estamos derivando con respecto a y acá, el b, como estamos derivándolo con respecto a y, el x es una constante, o cualquier función que dependa solo de x es una constante con respecto a esa derivación. Por eso, bueno, si se dan cuenta, si ustedes derivan b con respecto a y, este término se va a cero al derivarlo, porque no depende de y. Por eso uno agrega esta constante, y esto es importante que se haga. Ahora nos vamos a la segunda condición de Cauchy-Riemann, que es de u de y. Esto es
Si devolvemos como era la función, entonces nos queda seno de x por el seno hiperbólico de y. Esto imponemos que sea igual a menos de b de x. Ahora, haciendo el mismo trabajo que antes, esto nos queda bxy va a ser igual a coseno de x, porque aquí ya este lo miramos como constante, integramos esto, nos queda coseno de x por seno hiperbólico de y más c2 de y, más una función c2 que dependa de y. Eso es lo que nos dice esta condición. Aquí recordemos que no puse menos coseno por este signo, porque esto nos dice que db de x va a ser igual a menos seno hiperbólico de y, y con eso podemos concluir que b x, y va a ser igual al coseno de x por seno hiperbólico de y, más una función c2 que depende de y. Y eso es por el mismo argumento de antes. Como estamos derivando con respecto a x acá, cualquier cosa que dependa de y es una constante para esa derivación. Y entonces hacemos algo análogo a lo que uno hacía antes en una variable, cuando uno aparecía una constante c nomás, aquí no aparece una función que es constante bajo esa derivación. Entonces con eso concluimos que tenemos dos formas para escribir b de x, y. Una es coseno de x por el seno hiperbólico de y, más una función que depende de y. Y otra forma es coseno de x más seno hiperbólico de y, donde aquí notamos que compartimos estos dos términos, más una función que depende de x. Entonces, ¿qué nos falta acá? Que esto sea igual a esto. Entonces, si esto depende solamente de x y esto solamente depende de y, eso solamente puede ser una constante en realidad. Entonces, lo que uno concluye acá es que bx, y va a ser la siguiente función. Seno hiperbólico de y más c con c perteneciente a r, alguna constante. Entonces, con eso estamos. ¿Por qué puse acá con C a R y no a los complejos, por si acaso? Porque sabemos ya de por sí que estas funciones en la parte imaginaria, entonces estas funciones son reales cuando uno escribe una función de esa manera. Así que por eso es importante que lo puse C en R. Bueno, entonces con esto pudimos concluir cuál es la función B. Y ahora para concluir, entonces, por las condiciones de Cauchy-Riemann, F, uno escribe como de esta forma, más B, es holomorfo. ¿Por qué? Esto solamente lo voy a comentar para no escribirlo, para no tomarme tanto tiempo. ¿Por qué uno puede concluir esto? Porque tenemos, primero, que se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann y también U y B, si nos damos cuenta cómo era U, era esto, y B, que está acá, son funciones que son diferenciables como funciones de R2 a R. Esas son las dos hipótesis que necesito. Bueno, eso lo pueden después verificar con más detalle ustedes en el apunte de todo ese teorema, que también lo deben haber visto en clase, que nos dice que se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann, y además la función es diferenciable en el sentido de R2 a R, la parte real y la parte imaginaria, en este caso son U y B, la función va a ser holomorfa. Entonces con eso podemos concluir nuestro primer resultado, es que el B para que la función f sea holomorfa tiene que ser este que está aquí. No sé si queda alguna duda en esto. Este ejercicio es bien clásico, una aplicación súper clásica de lo que son las condiciones de Cauchy-Riemann, que consiste en notar una parte y despejamos la otra. Ya, en el chat me dicen que quedó claro, bacán. No sé si alguien tiene alguna duda, si no, pasamos al tiro al siguiente. Todo bien, ya. Entonces vamos a pasar al tiro la parte B. Una, ¿Sí? Cuéntame. dado la parte imaginaria y nosotros tenemos que tener la real, la condición es la misma, Como si fuera ¿o al no? revés el problema, ¿es esto? Claro. Sería algo análogo. O sea, la condición sería muy parecida, pues como si te dicen ya, me dan esto, me dan que B de esta forma, como que probablemente va a llegar a que el U va a ser de esta forma, más una constante.
Ah, ¿sí? ya, no, pero me refiero a que la condición en general es esa, no existe otra, así que en Ah, caso de ya. que me den problema. Es que acuérdate que ese teorema de las condiciones de Cauchy-Riemann es un sí solo sí. Eso es importante. Es un sí solo sí porque nos dice que si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann y son diferenciables, entonces sí, solamente sí, es holomorfa. Por eso sabemos, estamos dando por asumido que es holomorfa, queremos que sea holomorfa, y por eso aplicamos las condiciones de Cauchy-Riemann. Entonces lo que vimos acá es que la única función que verifica esa condición es esta. Son de esta forma. Para SU, la única función B que va a cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann va a ser esta. Así que por eso esta es la que encontré. Ya, vale, vale, gracias. Dale. Bueno, en todo caso no nos pedían hablar de unicidad ni nada de eso, así que como que nos piden encontrar el B que verifica, no eso, por si acaso. Así que no es necesario hacer un análisis tan profundo, pero está bien saberlo. Entonces ahora nos vamos a la parte B. La parte B es la siguiente. Queremos encontrar el desarrollo en series de potencias de una función compleja, que es f de z, z a la cuarta partido en 1 menos z al cubo elevado a 2, para el disco unitario, es decir, cuando z es menor a 1, el módulo de z menor a 1, en torno al 0. Y además queremos indicar, hay que indicar su radio de convergencia de esta serie de potencias. Es decir, vamos a coger la serie de potencias de esta función y vamos a indicar el radio de convergencia de esa serie. Y acá nos dan una indicación. Bueno, la puse como indicación porque no estoy completamente seguro que todas las sesiones lo hayan visto este resultado o lo den por conocido. En el apunte creo que lo dan por conocido, pero por si acaso lo puse acá, que la serie de potencias de 1 partido en 1 menos ρ, donde ρ tiene un módulo menor que 1, es esta que está acá. Eso es solamente la suma de los ρ a la k. Es bien simple, pero es súper importante. Bueno, y obviamente esto converge en este caso. Entonces, con esa indicación, vamos a resolver el problema. Entonces voy a escribir acá la función para que no la perdamos de vista. Nuestra función era... La función que queremos trabajar es la siguiente. Z a la cuarta partido en 1 menos z al cubo al cuadrado. Entonces, y el hint que nos daban, es que, bueno, ahí lo puse con ρ, pero en realidad lo que nos dice esto es que 1 menos z, lo puedo escribir de esta manera. 0 infinito, z en la k, con z, un módulo menor a 1. Esa es la indicación que nos da y queremos llegar a él. Y aquí vamos a ver algunos resultados de series de potencias bien interesantes y una forma quizás no tan natural de resolver este problema, pero quería mostrarles esta técnica, que les puede ser útil en algún modo. Entonces, ¿cómo calculamos esta serie de potencia? Primero, del hint, ¿qué es lo que sabemos del hint? El hint aplica para un z, y como aquí aparece z al cubo, podemos transformarlo en algo que parezca el z al cubo. O sea, lo que vamos a hacer acá no es calcular directamente con un Taylor o algo de ese estilo la serie de potencias de esto. Lo vamos a hacer dando una vuelta un poco más larga que eso. Pero es una técnica súper interesante. Entonces, ¿qué hacemos? Como z es menor a 1, entonces yo puedo reemplazar ese z por un z al cubo. Z al cubo también va a ser menor a 1. Perdón, voy a escribirlo de esta manera mejor. Es lo mismo, pero igual, z al cubo, el módulo z al cubo va a ser menor a 1, y por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. 1 menos z al cubo, como esto que está acá, al 3k. Eso que está ahí bien, bien interesante. Bueno, eso obviamente lo podemos hacer para cualquier potencia de z, z a la cuarta, z a la quinta, lo que quieran. En el caso de que estamos acá, porque si tenemos esto, vamos a tener esto. Y por lo tanto, pues, tenemos esta nueva forma de escribir este 1 partido en z al cubo. Y ahí ahora viene como el truco. Este problema no es fácil, por si acaso. O sea, la idea no es sencilla. Y es que tenemos esto que está acá, y la derivada de esto se parece a esto. Porque si nos damos cuenta, ¿qué pasa cuando derivamos una división? Lo de abajo queda al cuadrado, que es lo que pasa acá. Y además la derivada de lo de abajo nos quedaría menos 3z al cuadrado. Tiene algo que ver con esto. Tiene algo que ver con lo que está arriba. O sea, no es exactamente lo mismo, pero ya vamos a ver cómo vamos a obtener lo que está arriba a partir de eso. Entonces, para eso recordamos un par de cosas.
cuando tenemos una serie de potencias, algo interesante que uno puede hacer es derivar esa serie de potencias, porque sabemos que las series de potencias cuando convergen van a ser holomorfas. Hay un teorema del apunte que me menciona eso, y además de ser holomorfas, me da una expresión para su derivada. Y en este caso tenemos que esta serie de potencias obviamente converge en el disco unitario, entonces vamos a derivar a ambos lados. Aquí no recuerden en un control, por ejemplo, acá no llegar y derivar, así como uno lo hace usualmente. Es importante mencionar el resultado que uno está usando, y un resultado que está en el apunte, que me dice que esta serie de potencias, bueno, una serie de potencias que cumplan buenas propiedades, como por ejemplo que en este caso que converja, esta que está acá, en el disco unitario, va a ser holomorfa, y además va a ser holomorfa, y además de eso, me da una expresión para su derivada. Ojo con esto, que esto quizás no se vea exactamente como una serie de potencias. ¿Por qué? Porque la serie de potencias uno las ve de esta manera, como z a la k, cuando estamos trabajando en torno al cero. Pero aquí simplemente uno puede hacer un cambio de variable, y con eso obtenerla de esta forma, donde lo que pasa es que algunos de los coeficientes van a ser ceros nomás, pero en realidad se puede hacer eso. ¿Hay alguna duda por ahí? No sé si alguien prendió el micrófono. No, ya. Entonces vamos a derivar. Y lo primero que vamos a ver es que la derivada con respecto a z, bueno, aquí recordemos que estas cosas son simples de ver, pero de repente no está de más mencionarle que esto es holomorfo, así que lo podemos derivar, porque una división de cosa holomorfa, y como el módulo de z es menor a 1, esto es distinto de 0, y la derivada de esto me queda la derivada del de arriba, que es 0 por el de abajo, menos la derivada del de abajo por el de arriba, que en la derivada del de abajo sería 3z cuadrado, menos 3z cuadrado, entonces me queda un menos con un menos, me queda 3z cuadrado, y esto dividido en 1 menos z al cubo al cuadrado. O sea, simplemente use la regla de la división para derivar esto que está acá, esta función que aparece ahí. ¿Y qué pasa con la derivada de, por todos los que les comenté antes, uno puede derivar esto que está acá? ¿Y cómo uno deriva estas cosas? Uno las deriva simplemente metiendo la derivada para adentro. Eso uno no lo puede hacer siempre, pero cuando esta función de holomorfa en una serie de potencia, uno lo puede hacer, cuando está en su disco de convergencia. Así que me va a quedar K1, 3K, Z, 3K menos 1. Eso es lo que me queda. Entonces, si esto lo llamo 1, derivando, voy a anotar el tiro lo que está acá, derivando 1 en ambos lados, nos queda 3 z cuadrado partido en 1 menos z al cubo al cuadrado, va a ser igual a la serie de K1 infinito de 3K z 3K menos 1. Aquí cancelamos este término. Y lo último que hacemos acá es, vemos que acá nos falta necesitamos que aparezca un z a la cuarta, y que aparezca un z al cuadrado. Entonces lo que uno hace es multiplicar por z al cuadrado a ambos lados. Entonces, multiplicando con z al cuadrado a ambos lados, me va a quedar z a la cuarta, 1 menos z al cubo, esto que está acá, K1 infinito, y acá me queda el K por el z, 3K menos 1 por z al cuadrado. Entonces me queda 3K menos 1 más 2, esto es 3K más 1. Obtenemos esa forma de escribir este término. Antes de seguir con la siguiente parte, que falta un poquito para concluir el ejercicio, voy a hacer una pequeña recapitulación por si alguien se perdió en esto, así que cualquier cosa me dicen. Y es que lo que tenemos nosotros es una función que está acá, y les dije que vamos a hacer un método quizás no tan clásico para calcularla, pero que es súper útil, y que es pasar por las derivadas. Entonces usamos el hint que nos daban, que era acá, para obtener esta expresión que está acá, y luego lo que hicimos fue derivar a ambos lados. Eso fue como el truco. ¿Y por qué dijimos que era un truco que podría ser útil? Porque al derivar esta expresión, obteníamos algo que no era igual a esto, pero tenía algún parecido. Ya, sin el hint, es que, mira, el hint,
Yo lo puse porque no estaba seguro si es que todas las secciones habían visto este resultado, esta propiedad. Porque en parte del apunte esta propiedad se asume conocida en algunas partes. En algunos ejemplos, en algunos estudios, como que dan por entendido que se sabe esto. Esto se puede calcular con un Taylor, por ejemplo. Pero lo puse como indicación por si no lo dan por conocido. Ahí eso lo repito porque en el chat me preguntaron si sí, no entiendo cómo se podría haber hecho. Pero por eso es importante ahora que, si no sabían esto, ahora lo saben. Esto que está acá, y si quieren justificarlo, uno lo puede hacer por Taylor. Ahí me preguntan, para el constructo tenemos series conocidas, o será como esta pregunta que dan hint. Ahí ya lo desconozco, porque en realidad pueden preguntarle de todo, o sea, obviamente siempre y cuando lo puedan hacer con los contenidos que han aprendido. Así que ahí ya no me puedo meter mucho en eso. En qué tipo específico de preguntas les van a hacer. Ahí no sé. Bueno, entonces, siguiendo con el desarrollo, derivamos ambos lados y obtuvimos, bueno, después multiplicamos, hicimos un ajuste para obtener esta expresión que está acá. ¿Qué hago con esto? Ahora, esto no está, como algo que les comenté antes, esto no está expresado tal cual una serie de potencias. Porque una serie de potencias, uno como le gusta escribirla, uno le gusta escribirla de esta forma, como K0, infinito, a J, y bueno, voy a ponerle aquí J mejor, J, a J y Z menos el P, que en este caso es 0, a la J. Y aquí no aparece Z elevado a K, aparece Z elevado a 3K más 1. Ya, hay dos preguntas en el chat. Una, ¿por qué cuando derivé cambió de K la suma desde 1 a, o sea, de 0 a 1? Porque en el caso 0 es una constante. En el caso 0, en el caso K igual 0K, me queda Z a la 0, que es una constante para la derivada. Entonces, por eso ya deja de estar desde 0, deja de estar, ahora empieza a estar desde 1. De todos modos, y eso lo anexo con la pregunta que viene después, ¿cuáles son los teoremas que usaste? Hay un teorema en el apunte, que es el que estoy usando ahora. Si me dan un segundo, lo puedo buscar para decir exactamente cuál era. Tengo la punta a cada mano. Pero que es la parte donde se ve lo que son las series de potencia. Ya, en el capítulo 8, donde empieza el capítulo 8 del apunte, bueno, el, no sé si sea el mismo punto que tengo yo, pero es un teorema que dice, en el mismo teorema donde se habla del radio de convergencia, hay dos propiedades, donde le habla de la convergencia de la serie de potencias, y además que la serie de potencias de una función es holomorfa en su disco de convergencia, y además le da una expresión para la derivada. En el apunte que tengo yo, el teorema 8.1.1, que, a ver, el apunte del año 2006, por si están usando ese. El apunte de los cursos coordinados del año 2006. Perdón, 2016. En ese apunte, el teorema 8.8.8.1.1, el que estoy usando acá, que es el que habla de propiedades de las series de potencia. Que es que en realidad la parte que estoy usando es que la puedo derivar, y me da una expresión para la derivada que es esta que usa acá. Bueno, entonces ahora voy a seguir con lo que estábamos para no retrasarnos tanto. Entonces lo que estaba ahora era escribir esto como una serie de potencias, escribirlo esto que está acá, de esta forma, para que se vea como una serie de potencias tal cual. Entonces, para eso lo que uno hace simplemente lo que les comentamos es un tipo de cambio de variable o escoger bien los coeficientes a J. ¿Qué pasa? Yo aquí solamente estoy sumando cuando este exponente sea 3K más 1. Entonces, lo que puedo hacer uno es decir, defino a J de la siguiente manera. Voy a definir el AJ como 0 si J es distinto de 3K más 1 para acá, para algún K, o sea, para todo K, perdón. O sea, es decir, si J yo no lo puedo escribir de esa manera, yo hago que el coeficiente sea 0, así no estoy sumando sobre ese caso,
y si j va a ser igual a 3k más 1, el coeficiente va a ser k. Entonces, ¿cómo puedo hacer, cuál puede ser el valor de AJ para que el coeficiente en este caso sea k? Va a ser j menos 1 partido en 3. Porque si se dan cuenta, lo que uno hace acá es, dice, si pongo j 3k más 1, me queda 3k partido en 3 y me queda k. Entonces, por eso, uno puede escribir de esta forma esta serie de potencias, de esta forma que puse acá, con este coeficiente apropiado a j. Entonces, con eso concluimos que z a la cuarta dividido en 1 menos z al cubo elevado a 2, uno puede escribir de esta manera, j0 infinito a j, que es la j que definí acá, z a la j. Y así, lo único que voy a hacer es que solamente estoy sumando sobre los términos que tengan estos coeficientes acá, que sean de esta forma, que sean un entero por 3 más 1, perdón, un natural por 3 más 1. Y ese es el ajuste que uno hace, y con esto uno lo escribe ya como una serie de potencias clásicas. Con eso concluimos la primera parte, y la segunda parte era calcular el radio de convergencia de esta serie. Entonces, ¿cómo uno calculaba el radio de convergencia? El radio de convergencia era 1 partido en el lim sub de la raíz j décima, lim sub en el j infinito de aj. Les recuerdo que era el lim sub. De repente esto es un poco enredado porque uno suele pensar que esto es lo mismo que el límite, ¿no? O sea, bueno, y obviamente en el caso de que AJ sea una sucesión que converge, que donde esto converja, esto va a ser lo mismo que el límite. Pero en general el lim sub es el punto de acumulación más grande. Es como la subsucesión que tenga un mayor límite. En este caso, AJ toma dos valores. Toma el valor 0 o J menos 1 partido en 3. Entonces, si tomara siempre el valor 0, esa subsucesión tiene un punto de acumulación 0. Así que no va a ser el lim sub, porque el lim sub vamos a ver si es que hay un límite para esto. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es AJ, lo vamos a escribir de esta manera. Para estos casos, vamos a tomar la subsucesión que pasa solamente por estos casos, porque esta va a ser mayor que la subsucesión nula, obviamente. Y vamos a ver si esto converge. Entonces, converge algo. Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. J menos 1 partido en 3, elevado a 1 partido en J. Y este tipo de cosas, ¿cómo las trata uno? Uno dice lo siguiente. Toma la exponencial del logaritmo de esto. Esto me queda la exponencial del logaritmo de esto que está acá, que sería 1 partido en J, usando las propiedades del logaritmo, por el logaritmo de J menos 1 partido en 3. Y esto se va a 0 cuando el J tiende a infinito. Por lo tanto, esto tiende a la exponencial de 0, que es 1. Y este sería el lim sub en este caso, esta subsucesión, porque tenemos dos puntos de acumulación de esta sucesión a J. O sea, de este término, de la raíz J décima de AJ, tenemos dos puntos de acumulación. Uno va a ser el 0, que en el caso que tomamos solamente AJ igual 0, y voy a tener otro punto de acumulación que sale cuando trabajamos con una subsucesión que pasa por estos términos. Entonces, en ese caso, podemos concluir que el radio de convergencia va a ser 1 partido en 1, que tal lim sub que obtuvimos. Con eso estamos listos. Entonces, con eso concluimos que... Dime, ¿hay una pregunta? Una pregunta así. No entendí cuando aplicamos el logaritmo. Como, ¿por qué nos sirve hacer eso? Ah, ya. Mira, si tú sabes cuál es el límite de esto, el límite cuando j tiende a infinito de esto, no es necesario hacerlo. Lo hice para calcularlo, ¿no? ¿Cómo calculo el límite de esto? Porque mira, lo que me pide calcular el radio de convergencia es este lim sub. Entonces, en realidad estaba calculando el límite de esta expresión que está acá, que hay que calcularlo. Y si uno sabe calcularlo así tal cual como está, uno simplemente puede poner el resultado, si es que es un límite claro. En este caso, preferí hacerlo como más, calcularlo explícitamente igual el límite de esto. Entonces lo que dije lo escribí de esta manera, que está acá. Y después, este tipo de cosas, cuando aparece un n, algo que depende de n, elevado a 1 partido en n, uno suele aplicar exponencial y logaritmo, que eso es una identidad. Entonces voy a hacer lo que hay abajo. El j menos 1 partido en 3 elevado a 1 partido en j es igual a la exponencial del logaritmo de j menos 1 partido en 3, 1 partido en j,
y son de las propiedades del logaritmo, me queda la exponencial del logaritmo de j menos 1 partido en 3 por 1 partido en j, que lo puedo escribir así, como dividido en j. Entonces el límite de j tendiendo a infinito de j menos 1 partido en 3, 1 partido en j, lo puedo escribir por la continuidad de la función exponencial, como la exponencial del límite j tendiendo a infinito del logaritmo de j menos 1 partido en 3 dividido en j. Y este límite es 0, porque obviamente el logaritmo crece más lento que la función lineal. Me queda a 0, 1. Entonces lo único que hice acá es que pasé por esta exponencial del logaritmo para hacer el cálculo explícito de este límite y no simplemente poner que valía 1. Nada más que eso. No sé Muchas si con gracias. eso, allá. ¿Eso resolví tu duda? Sí, todo perfecto. Vale. Entonces vamos, bueno, esto era la parte B. No sé si queda alguna duda. O sea, como les comenté, en muy general el ejercicio era, tenía mi función, usaba el GIN para escribir el denominador, después derivaba a ambos lados, y ahí salía toda la máquina. O sea, al final yo no calculé directamente desde un principio la serie de potencia de la función, sino que lo calculé de una primitiva. ¿Ya? O sea, al final yo tenía una serie de potencias y derivé esa serie de potencias. Y ahí recién obtuve la función que quería después de hacer algunos ajustes, y obviamente no era explícita, y por eso fue que hice este cambio de variable y puse estos índices AJ, para que realmente esto uno lo pueda escribir como una serie de potencias. Eso, y bueno, después el cálculo luego de haber escrito esto como una serie de potencias, uno calcula el radio de convergencia de la manera usual. Que en este caso era un poco más complicado de lo habitual, porque habitualmente uno simplemente calcula el límite. Uno simplemente calcula el límite en el sentido de que esto no es es una sucesión que tiene un límite. El raíz jésima de la j. En este caso, no es una sucesión que tuviera un límite, sino que tenía dos puntos de acumulación. Uno era el 1 y otro era el 0. Entonces hay que escoger el mayor para que eso es lo que me pide el lim sub. Entonces eso, no sé si queda alguna duda ahí entre medio. A ver, en el chat preguntan. Sí, sí, en realidad aquí podrían haber usado cualquier criterio. Este criterio era cualquier criterio de los que conocen para calcular el radio de convergencia. Este criterio no servía en este caso, pero quizás también te servía el que me comenté por el chat. No sé si queda alguna otra duda, algo que discutir antes de continuar ya con la parte 2, perdón, con la pregunta 2, que es saltarse a otro tema, de hecho. O sea, todo relacionado con la parte compleja, pero ya es parte de integración, no con el cálculo de derivada o de series de potencia. No. Bueno, entonces si no hay duda, podemos continuar ya con la siguiente parte. Bueno, aquí también dejé un propuesto por lo que ver, que es encontrar en qué puntos del plano complejo esta función es derivable, y en caso de existir la derivada, en caso de existir, indicar cuál es la derivada en esos puntos. Que otra es un poco distinto a lo que hemos hecho acá, porque aquí usamos condiciones de Cauchy-Riemann, aquí, bueno, con un camino un poco distinto a lo habitual. Y esto es más que nada usar las propiedades que han visto del cociente de la derivabilidad de la división de funciones. Entonces ahora pasamos a la pregunta 2, que es calcular estas dos integrales. La primera, que es la integral de menos infinito a infinito, seno cuadrado de x, dividido en x cuadrado más y. Vamos a trabajar con eso primero. Entonces, ¿cómo abordamos eso que está ahí? Es un problema súper tipo. Se suelen preguntar mucho en la parte de integración este tipo de integrales, que son integrales impropias, donde uno tiene que coger una buena región de integración, y que quizá ya la conozcan, que sepan cuál va a ser, en este caso. Es súper clásica. Entonces nos vamos a la P2, la P2A. La P2A queremos calcular esta integral que está acá, del seno
cuadrado de x dividido en 1 más x cuadrado de x. Esa es la integral que queremos calcular. Vamos a llamarla y. Vamos a llamar que esa integral se llama y para hacer los cálculos y después no andar escribiendo cada rato lo mismo. Entonces, lo que uno suele hacer en este tipo de problema es darse una buena referencia de integración, y esta integral, que es una integral real, eso nunca lo perdamos de vista, no es una integral en el plano complejo, queremos pasarlo a una integral compleja para hacer unos cálculos más simples. Ahora, la dificultad que impone este problema es que usualmente ¿qué pasa? Voy a devolver un poco a esto que está acá. O salen puras cosas trigonométricas, y en ese caso, quizás también ya lo sepan, se hace un cambio de variable, o salen cosas polinomiales. En este caso es como una mezcla de dos, así que vamos a hacer un truco, que bueno, también es bien clásico por si acaso, que vamos a usar la siguiente propiedad, cuando aparezcan este tipo de cosas, senos cuadrados, las propiedades trigonométricas. Recordamos esta propiedad trigonométrica, y entonces con eso podemos escribir esta integral de la siguiente forma. Como un medio de x cuadrado más 1, y esto voy a cambiarlo por 1 menos coseno de 2x de x. De esa manera reescribo mi integral. ¿Qué beneficio saqué acá? Que me saqué tener una trigonométrica al cuadrado. ¿Y por qué me sirve eso? Porque en realidad cuando yo tengo solamente un coseno solo o un seno solo, uno lo puede relacionar con la exponencial compleja que uno conoce. Entonces lo que uno hace acá es vamos a definir la siguiente función. Definamos f de z, 1 menos la exponencial y z dividido en 2 z cuadrado más 1. ¿Por qué hacemos esto? Voy a ponerle aquí en otro color para que sepamos que no es parte del ejercicio, pero lo voy a comentar por qué uno hace esto, cuál es la motivación. Es la siguiente, que si si z, voy a llamarlo x, es un real, ¿cómo me queda? Me queda f de z, va a ser f de x, va a ser 1 menos ix, 2x cuadrado más 1. Voy a ponerle aquí x para que lo relacionemos con la integral. Aquí todo x. Y esto uno lo puede escribir de esta manera. 1 menos el coseno, aquí es un pequeño error. Como aquí aparece el 2x, voy a ponerle acá 2z. Esto, y aquí también 2x. Esto es 2x menos y seno 2x, todo dividido en 2x cuadrado más 1. Y con eso, la gracia es que podemos dividir esta función en dos partes. 1 menos coseno 2x, 2x cuadrado más 1, menos y seno 2x, 2x cuadrado más 1. Y esto, que está acá, recordando la propiedad trigonométrica, es seno cuadrado de x cuadrado más 1, que es la función que queremos trabajar nosotros, la que estamos integrando, menos y seno 2x. Igual después va a aparecer con más detalle, pero es para que no piensen que esto es magia que lo puse porque sí. Es porque si evaluamos esta función en los reales, podemos descomponer esta función como una parte real y una parte imaginaria, donde la parte real es lo que queremos trabajar. Entonces, si integramos de menos infinito a infinito f de x y sacamos parte real, vamos a obtener lo que queremos, el resultado que queremos. Porque la parte real va a ser esto, que es la integral de lo que queremos nosotros, y esto va a ser la parte imaginaria que no nos va a interesar. Eso es como una motivación muy por encima, así que ahora voy a continuar con lo que estábamos, que es, definimos esta función que está acá para trabajar. Entonces, ¿qué región es la que uno utiliza cuando aparecen este tipo de cosas? Uno utiliza la siguiente región. Vamos a utilizar esta región que está acá, que voy a dibujar. Bueno, quizá ya saben cuál va a ser. Aquí está una semicircunferencia, por si acaso.
No me quedó muy bien dibujada, pero espero que se entienda la idea. Es un radio R. Entonces lo que uno hace acá es define esta curva, la orienta al revés, en sentido antihorario, para aplicar el teorema de los residuos después, de esta manera. ¿Sí? Y voy a definir dos partes de esta curva. Voy a llamarla gamma R, voy a definir esto el arco de R. Bueno, y la otra parte la vamos a trabajar después. Entonces, lo que uno suele hacer en este tipo de problemas es ver que la integral sobre el arco se va a cero. Cuando R tiende a infinito, la otra parte es lo que quiero obtener. Entonces, de hecho, en el apunte es como un teorema que nos permite hacer como saltarnos algunos pasos. Como no estoy seguro que todas las secciones lo hayan visto, voy a hacer paso a paso. Entonces, lo que uno hace ahora es, para aplicar el teorema de los residuos, ver lo siguiente. ¿Cuáles son los polos de f de z, de esta función? ¿Cuál es nuestra f de z? Recordemos que era 1 menos y z2, 2z cuadrado más 1. Entonces, ¿cuál va a ser los polos? Los polos, o los candidatos a polos van a ser los ceros del denominador. 0, y esto es sí, solamente sí. Z es más menos i. Simplemente nos queda eso. Ah, no, ahí hay una pregunta en el chat. No, R no es el radio de convergencia, sino ya. Este es un problema bien tipo. Lo que uno hace es darse una región de integración de esta forma, con R un parámetro. Y lo que uno hace después es R infinito. Para este tipo de problemas lo que uno hace es, uno se define esta curva, que es la curva que dibujé acá, en sentido antihorario, donde esto llega a menos R, esto llega a R, y aquí hay una semicircunferencia donde de radio R. Y uno quiere trabajar, integrar sobre esa curva cerrada, puesto que, bueno, la función cumple buenas propiedades y que puede tener toda la hipótesis del teorema de los residuos. Y esa función, a ver, lo voy a escribir así, esta curva cerrada de f de z, uno la va a poder descomponer como una integral sobre CR más una integral sobre C', voy a llamar esto abajo. Eso es lo que estamos haciendo. Después vamos a tirar R infinito, pero el R no tiene nada que ver con un radio de convergencia en este caso. Pero una pregunta, entonces nosotros tomamos como una curva cerrada arbitraria, como conveniente en este caso, ¿no? Sí, o sea, arbitraria, pero no tan arbitraria porque es conveniente, ¿sí? Que claro. Es súper conveniente para este caso. Y en general, Vale. cuando aparezca algo de menos infinito a infinito, este tipo de curvas suelen aparecer mucho en ese caso. No te voy a decir que siempre, porque puede que haya algún caso que se me escape, pero en general, cuando aparezcan cosas de menos infinito a infinito, uno piensa en este tipo de curvas que están acá. ¿Por qué? Porque cuando uno integra sobre este lado, esta parte, ahí aparece como esa integral de menos infinito a infinito cuando uno toma límites de R tendiendo a infinito. Igual ahí vamos a ver con más detalles cómo van apareciendo estas cosas. Pero ahora, con el teorema de los residuos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Solo z igual i está encerrado por gamma R cuando R es mayor que 1. Solamente el z igual i, ese polo, va a estar encerrado y es un polo simple. Y es un polo simple. Solamente va a estar encerrado ese, porque si notamos, ¿qué pasa con el menos i? El menos i está por acá, y ese nunca va a estar encerrado por esa región, independiente de qué tan grande o qué tan chico sea el R. Bueno, en general acá nos interesa cuando sea grande, así que, pero en realidad el menos i nunca va a estar encerrado por esa región, y el i siempre va a estar encerrado a partir de un cierto R, que el R es mayor que 1. Entonces, ¿cuál va a ser el residuo de eso para la función f? Esto me queda f y calculamos el residuo, y recordemos que como es un polo simple, el residuo nos queda de esta forma. Hacemos tender i al polo, en este caso era el i, para calcular su residuo, y nos queda z menos i por f de z.
Esto voy a escribirlo así. Aquí simplemente reescribo el numerador, que era 1 menos e y 2z. Hay una pregunta en el chat. Ya, a ver, que quizás hay un problema de sección, porque me preguntan en el chat qué es un polo y qué es un residuo. Entonces, quizás algunas secciones no vieron eso. A ver, denme un segundo. Ya, a ver, denme un segundo, es que yo para ver el temario me metí. Ya, un pequeño gran problema, que fue, bueno, es culpa mía en realidad, que en el temario se saltan de teorema de Cauchy-Pulsar derivación compleja, toda la integración compleja, no ven residuos entre medio, sino que se saltan un tiro a la parte de Fourier. O sea, no lo ven en el mismo orden de la punta. Entonces, que de hecho el orden que lo había visto yo cuando di el curso hace algunos años y cuando fui auxiliar. Entonces, aquí me avisan por el chat que no le entra esto de residuos, así que voy a saltarme a la pregunta 3, y menos mal me avisaron cuando todavía ya no estaba terminándolo todavía, me faltaba harto. Así que pasamos a la siguiente, que es la P3, y que esa pregunta sí debería ya entrar en el control, ese tipo de cosas. Que ya es series de Fourier, y bueno, ya vamos a hacer la P4 entonces, o al parte de la P4, que también debería entrar, separación de variables. Ya, ya. Ahí, perdón por el lapso, así que ahora vamos a continuar. Entonces, olvidemos todo lo que pasó ahí y vamos a ver la P3, que es, queremos demostrar que la serie que está acá, de seno de 2n más 1 x partido en n 2n más 1 es igual a pi partido en 4. Queremos probar esa igualdad que se cumple para todo x entre 0 y 1. Y entonces, ¿cómo uno hace esta cosa? Cuando uno ve este tipo de cosas, a uno le, bueno, salen dos ideas al tiro. Uno, serie de potencias, o bien Fourier. Pero aquí, si nos damos cuenta, no aparece un z a la algo, un x a la algo, o sea, así que no. Ya, sí, aquí en el chat me corrigen que este debería ser un K, sí. Este debería ser un K o este un N. Como asuman que el K es lo mismo que el N, no están cambiando el nombre de los índices. Pero en este caso, como no aparece un z a la algo, es más razonable pensar en lo que es series de Fourier, y que aparece el seno también, que es súper característico de ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Y aquí hay un par de cosas súper importantes que discutir, que es la pregunta 3. Entonces, lo que queremos probar es lo siguiente: pi partido en 4 va a ser igual a la serie que está acá. Voy a ponerle n mejor. El seno de 2n más 1 x y un 2n más 1 para todo x entre 0 y pi. Queremos probar eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace este tipo de cosas, se viene muy, muy a la mente lo que es la serie de Fourier. Sin embargo, aquí hay dos problemas. Esto es la serie de Fourier de qué? O sea, sé que puede estar relacionado con series de Fourier, pero con series de Fourier de qué. O sea, como que no hay mucho más. O sea, necesito mucha más información para eso. Y también acá tengo que esta función me pide la igualdad para 0pi. Y en general yo la necesito un intervalo simétrico. Necesito periodicidad y varias cosas más. Entonces, ¿qué es lo que uno va a sacar? Uno, como quiere que esto sea igual a pi partido en 4, uno puede hacer la extensión de esta función, de la función constante pi partido en 4. Pero ¿cómo extiendo esta función? Recordemos que cuando aparecen solamente senos en la serie de Fourier, recordemos que el seno es una función impar. Entonces, cuando aparecen solamente senos, y no aparece la parte de los cosenos en la serie de Fourier, esto está relacionado con lo que son las extensiones impares de la función. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a definir esta función, f de x, pi partido en 4, si x está entre 0 y pi, menos pi partido en 4,
si x está entre menos pi y 0 en otro caso. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué hicimos esto? Porque si nos damos cuenta, esta función es impar. Está definida entre menos pi y pi, y el hecho de que sea impar nos hace que su serie de Fourier sea puro seno, no aparezca nunca el coseno. Entonces lo que vamos a intentar es relacionar la serie de Fourier de esta función, que es casi lo mismo que esto, pero extendida. O sea, de hecho, si nos paramos en 0 pi es lo mismo, y vamos a conectarlo con esto que está acá. Entonces, primero calculamos la serie de Fourier de f. ¿Cómo era la serie de Fourier de f? De una función impar. La serie de Fourier de una función impar, uno la escribe de esta manera. K1, infinito, a sub k, o b sub k, no sé cómo lo llamarán. Creo que lo llaman b sub k este término. B sub k de seno kx. Aquí aparece kx en el apunte, aparece algo como está mejor. Aparece como k pi x partido en L, pero en este caso el L es como la mitad del intervalo, como el intervalo va de menos pi a pi, y en el teorema del apunte lo ven como menos LL, entonces en este caso nos queda kx. Ya, aquí en el chat me dicen que falta el a sub 0 medios, este término, pero este término, si recordamos, está asociado a los cosenos. Bueno, no está asociado al coseno de 0, pero también uno lo puede ver de esta manera. Esto uno lo calculaba así como 1 partido en pi, menos pi, f de x. Este término, pero ¿qué pasa? Como la función es impar, esto es 0. Recuerden que la integral sobre el periodo menos pi de una función impar va a ser 0. Entonces, por eso este término no aparece. Y en realidad no aparece ninguno de los términos a sub k, ni a sub 0 ni los otros, por el tema de la paridad de las funciones. Entonces, vamos a... Bueno, de hecho, aquí, a ver, denme un segundo, si los puedo dejar un poco más claro, si prefieren. El por qué pasa esto. Voy a escribirlo acá. Ya, fíjense lo siguiente. El término a sub k, que aparece en la serie de Fourier, es de esta forma. 1 partido en L, voy a escribirlo así como forma general, menos LL f de x por el coseno de n pi x partido en L de x. Esto aparece. ¿Qué es lo que pasa? Si f es impar, el coseno sabemos que es una función par, y función impar por una función par es impar. Y cuando integramos dentro de un periodo una función impar, esto nos da 0. Por lo tanto, todos los coeficientes de Fourier a sub k, que son los que están asociados al coseno, y también el a sub 0 medios, son 0. Y por eso la serie de Fourier solamente nos queda la parte del seno, porque la parte del seno es la siguiente. Pk nos queda, en este caso específico, va a ser seno kx de x. Eso nos va a quedar. Y en este caso, el f es una función impar, el seno es una función impar también, entonces el producto me va a quedar una función par, y por lo tanto la integral no es necesariamente 0, que es lo que es el argumento de por qué uno directamente anula los cosenos y no anula los senos. Lo que dice Arturo, usamos la extensión impar de pi cuartos porque la serie del otro lado lleva seno. Sí, exactamente, esa es la idea de por qué usamos esa extensión. Si, por ejemplo, acá me aparecían cosas con cosenos en el lado derecho, uno posiblemente hubiera pensado en la extensión par de la función pi cuartos, de la función constante pi cuartos. Ya, entonces, dicho eso, ya, volviendo al problema en sí, a este paso, teníamos que estar de la serie de Fourier de f, porque era una función impar. Como era una función impar, solamente aparecían los senos. Y lo que nos falta ahora es calcular cuánto es ese coeficiente, los coeficientes que aparecen. Entonces, hacemos el mismo cálculo que estaba acá.
Así se calculan los coeficientes. Recuerden que acá no puedo reemplazar directamente por pi cuartos. ¿Por qué? Porque la función está definida por pedazos. En una parte es pi cuartos, en otra es menos pi cuartos. Así que no puedo hacerlo directamente. Pero lo que sí uno puede hacer es lo siguiente. Como dijimos delante, esta función es impar, esta es impar, entonces todo esto sí es par, porque es producto de impar con impar es par, va a ser lo siguiente. Yo puedo escribir esto como 2 partido en pi de 0 a pi. Simplemente la integral de 0 a menos pi, o sea, de menos pi a 0, es lo mismo que la integral de 0 a pi, debido a la paridad de la función. Entonces, esto sí lo puedo reemplazar por pi cuartos. Bueno, si les complica, igual pueden hacer el cálculo por separado a la integral. O sea, sabiendo que de 0 a pi vale pi cuartos y de menos pi a 0 la función vale menos pi cuartos. Pueden desglosar la integral, hacer el cálculo, pero también se puede hacer esto, multiplicar por 2 y quedar solamente con un intervalo. Esto que está acá. Entonces hacemos las cancelaciones respectivas y nos queda 1 partido en 2 por la integral de 0 a pi del seno de kx de x. Y esta integral, ¿cómo nos queda? Esto sería menos coseno de kx partido en k, 0 pi. Y ahora finalmente nos queda lo siguiente. Queda 1 partido, voy a sacar el k para afuera. 1 menos coseno, el 1 sale de evaluar en 0, coseno de kx. Perdón, kpi. Esto sale de evaluar en pi. Eso que está ahí. Y ahora un paso súper clave es entender cuánto vale esto. Bueno, y por si no lo sabían, aquí se los menciono, que esto uno lo puede escribir de esta manera, recordando que en los múltiplos de pi el coseno vale 1 o menos 1, entonces uno lo puede escribir de esta manera. Esto que está ahí. O sea, sabiendo que en 0 vale 1, en pi vale menos 1 y así sucesivamente. Uno lo escribe de esta manera, por lo tanto, esto era el bk. Y esto tiene una forma para cuando k sea par y cuando k sea impar, porque esto vale 1 o menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Si k es par, menos 1 elevado a k va a ser 1, y por lo tanto esto me queda 1 menos 1, y todo me queda 0. Entonces esto va a ser 0 si k es par, y si k es impar, el menos 1 elevado a k me queda menos 1, entonces me queda menos menos 1, y aquí me queda un 2, con esto me queda 1 partido en k. K es impar. Entonces, ¿con qué llegamos a esto? Llegamos a que la serie de Fourier f en x es de la siguiente forma. 1 infinito de 1 bk con el seno de kx, que esto uno lo escribe de esta manera. K1 infinito, pero con k impar. ¿Por qué con k impar? Porque cuando k es par, el coeficiente vale 0, entonces no aparece en la serie. Entonces simplemente acá me queda 1 partido k, seno kx. Y para llegar a lo que queríamos finalmente, que nos devolvemos un poco al enunciado, era esto. Lo único que hace, uno hace un cambio de variable. ¿Por qué? Porque cuando k es impar, simplemente uno acá lo puede escribir de esta manera, como un 2n más 1 para algún n. O sea, de esa manera uno puede escribir los números impares, como 2n más 1, y en caso que fuera par, como 2n. También pueden hacerlo con 2n menos 1. Ahí da lo mismo dependiendo del caso lo que les pidan. Entonces esto uno lo puede escribir de esta manera, como n igual 1 a infinito, perdón, de 0, porque así partimos de k igual 1. O sea, si se dan cuenta, cuando n igual 0, esto vale 1, después vale 3, entonces con este cambio de variable, vamos a lograr sumar de 0 a infinito, pero solamente en índice impar. Esto va a ser 1 partido 2n más 1 por el cambio de variable, y esto va a ser seno 2n más 1 x. Y con eso concluimos. Con eso, o sea, bueno, casi concluimos, porque con esto llegamos a lo siguiente, que la serie de Fourier va a ser infinito 1 partido 2n más 1
2n más 1 x. Pero un último detalle que es importante que tengan en cuenta es que esto es que la serie de Fourier de f es igual a esta serie. Eso no siempre me dice que f va a ser igual a esto. O sea, porque no siempre f es igual a su serie de Fourier. Eso es importante que lo tengan claro. En el multiple está súper bien explicado en qué casos se tiene y en qué casos no. Pero algo sencillo acá es ver que esta función es continua por pedazos y de hecho es continua entre 0 y pi. Con eso nos basta. Como f es continua en 0 pi, bueno, de hecho es infinito en ese intervalo, tenemos que f de x va a ser igual a su serie de Fourier, ahí, y esto nos dice en realidad que como para todo x perteneciente a 0 pi, de hecho en menos pi 0 pasa lo mismo, el único problema en el 0, que el punto de discontinuidad, y que se hace un truco especial que tiene que ver con los límites laterales. Eso en el apunte igual está bien claro, bien especificado en qué caso uno puede decir que se cumple la igualdad y en qué caso no necesariamente se cumple. Pero en este caso, como no tenemos problema, vamos a usar simplemente esto, y tenemos la igualdad, y eso significa que para todo x perteneciente a 0 pi, la función vale pi cuartos, va a ser igual a su serie de Fourier. Su serie de Fourier en ese caso era así. Acá, esta partió 2n más 1. Y con eso concluimos el problema. Bueno, una pequeña recapitulación de todo lo que hicimos. Primero, queríamos probar esta igualdad y nos dimos cuenta que en el lado derecho solamente aparecían senos, entonces eso nos daba la impresión de que era una serie de Fourier de algo, y como solamente aparecía el seno, y el seno es una función impar, eso es la serie de Fourier de una función impar. ¿Qué función impar? La función que tenemos acá, la extendimos de manera impar. Eso fue lo que hicimos, entonces encontramos una función f que era impar, y que era una extensión de pi cuartos, de la función pi cuartos en 0 pi, que es donde queríamos trabajar nuestro resultado. Como teníamos esto, calculamos su serie de Fourier. Bueno, y como ya hemos dicho varias veces, es que como es impar, entonces su serie de Fourier solamente aparece el seno, por el argumento que di acá, que los coeficientes se anulan en el caso que aparezca el coseno, el coeficiente para el coseno. Entonces con eso, luego calculamos los coeficientes de Fourier asociados al seno, que son los b sub k, y encontramos que se escriben de esta manera, como 0 en el caso de que el índice sea par, y 1 partido en k si el índice era impar. Y con eso ya concluimos cómo podíamos escribir la serie de Fourier de la función f, y que luego de un cambio de variable lo escribimos de esta forma, que era como más similar, bueno, era lo que más relacionado con lo que nos pedían. Si se dan cuenta era esto. Entonces por eso lo escribimos de esa manera, que fue con un cambio de índice, ¿no? Porque aquí solamente estábamos sumando sobre k impar, y k impar uno lo escribe como 2n más 1 partiendo desde 0. Entonces, para finalizar, el último argumento que dimos es que en este caso específico, por la regularidad de la función, f es igual a su serie de Fourier en el intervalo 0 pi. Y con eso ya pudimos concluir porque f en el intervalo 0 pi era pi partido en 4 y se cumple esta igualdad, que es igual a su serie de Fourier en ese intervalo. Y con eso ya podemos concluir nuestro resultado. Así que ahora doy espacio para dudas, si alguien tiene alguna. Yo tenía una duda. Una vez que ya encontramos el valor de la serie de Fourier, como que podemos devolvernos como a la previa a la extensión de la función y por eso podemos igualar al tiro a pi cuartos. Ya, buena pregunta. Fíjate, lo que dije acá, no dije exactamente que f fuera igual a su serie de Fourier de menos pi a pi, porque eso no es cierto. De hecho, de menos pi a 0 sí lo va a hacer, de 0 a pi también, y en 0 no lo va a hacer necesariamente, porque va a depender del salto de discontinuidad. Lo que uno dice es que en la parte donde la función era continua, que era 0 pi, o sea, aquí es un pequeño dibujo de la función, era pi cuartos, para acá, en 0 la pusimos que valiera 0, y para acá era menos pi cuartos. Entonces, ¿qué pasa con la función? En este intervalo es continua. Por lo tanto, su función va a ser igual a su serie de Fourier en ese intervalo. Y por eso dijimos que f de x iba a ser igual a la serie de Fourier en ese intervalo.
También podría haber dicho que era igual de menos pi a 0, pero eso no me interesaba. En 0 no podría haberlo dicho. ¿Sí? Sí, es la única hipótesis que se necesita para asegurar la igualdad de la... Ya, mira. O sea que mira, en la punta aparecen varias hipótesis distintas que va a depender del caso en el que estéis trabajando, ¿cachai? Como quizá en algún caso no tenéis continuidad, pero tenéis que los saltos de discontinuidad no son tan malos. Donde hay saltos de discontinuidad, por ejemplo, acá, que la función salta de acá a acá, la serie de Fourier vale un promedio, en 0, vale el promedio de los límites laterales. Es como, a ver, te puedo decir exactamente qué parte de la punta estaba, ya que le eché una mitad. Pero en este caso específico, sí, no bastaba con eso. Porque la función era una constante por pedazo, así que tenía toda la regularidad posible. Era continua en ese intervalo. Bueno, Ya. y los saltos de discontinuidad era solo uno, solamente uno. O sea, si te parece una cosa, que dudo que parezca, una cosa muy rara, puede que cambie un poco, pero esta cosa era continua a trozos, y en realidad era continua de menos pi a 0 y de 0 a pi. Fíjate en el teorema 13.2.3 del apunte, 13.2.3, 13.2.4, hay distintas condiciones donde se tiene esa convergencia. Pero es importante que tengan claro que no siempre la función es igual a su serie de Fourier. Pero en este caso, como teníamos continuidad en este intervalo, porque era esta función constante, pudimos decir que eran iguales. Y por eso pudimos reemplazar por el pi cuartos, porque eso valida la función en ese intervalo. O sea, si nos hubieran dicho en 0, aquí yo no puedo decir, por ejemplo, o sea, algo que estaría malo, es llegar y decir que f de 0 vale igual a la serie de Fourier en 0. Eso está mal, en este caso, porque no tengo continuidad en 0. De hecho, en 0 tengo un salto de discontinuidad y hay que hacer un ajuste que, bueno, ahí en el teorema que te dije creo que está especificado, que es tomar un promedio. Pero sí, de hecho, ahí uno toma un promedio en los saltos de discontinuidad. Eso, Ya, vale, perfecto, gracias. ¿vale? ¿Alguna otra duda? No, ya. Si no hay más dudas, a ver, denme un segundo. Miren lo que, bueno, hicimos la P1, la P2, bueno, hagamos que no existe. La P3 ya, la P4 es de separación de variables, que creo que también lenta. Y podríamos tratar de avanzar, no sé si la alcance tan completa con tanto detalle, pero hacer algo al menos para que se vaya entendiendo la idea o si surge alguna duda también la vayamos discutiendo. Denme un minuto, voy a buscar un poco de agua y sigo con esto en lo que tengamos de tiempo, porque tampoco quiero alargarla tanto la tutoría, para no aburrir. Vengo en un minuto. Ya, estoy de vuelta para que dediquémosle algunos minutos a la pregunta 4. Yo pensaba terminar a las 7:30, pero como me mandé el cagazo de de la otra pregunta, así que voy a dar un poquito más de minutos para que discutamos un poco la P4. Como para no dejarla picando. Así que vamos a la pizarra. Bueno, se me olvidó leerla con ustedes.
En este caso lo que tenemos es una ecuación, derivadas parciales. Bueno, aquí me mandé un typo, parece. Sí, un typo porque esto no, aquí olvidan este X. Ya sé qué pasó aquí. Esto es, después lo voy a subir corregido, era UXX. Y no UXX, que es lo que aparece ahí. Para que lo tengan en consideración. O sea, esto es esto. Entonces tenemos una función y tenemos la condición de borde que está acá, que es una condición de borde sobre las derivadas, y además una condición inicial. Entonces lo que queríamos hacer es, usando el método de separación de variables, encontrar una solución de este problema de esta EDP que aparece. Y después nos dicen, bueno, en el caso específico que f sea x cuadrado, encontrar explícitamente la función. Eso quizás no lo hagamos, pero les puedo comentar cómo se hace. Entonces pasemos a la pizarra. Entonces, la P4. Entonces, la P4, lo que uno hace con el método de separación de variables es proponer una solución tipo. Entonces, lo que hacemos nosotros es proponemos una solución de esta forma. Ut, x, g de t. Es decir, que tenga las variables separadas. No puedo separar la parte de x por la parte de t. Eso es lo que uno hace en este tipo de problemas. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cuál era nuestra EDP? Nuestra EDP era u i por la derivada de t, bueno, la derivada de x. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno hace después es reemplazar esto. Como cuando estábamos leyendo el enunciado al principio, les comenté que esto es súper mecánico. Y esto, bueno, en realidad es súper mecánico, porque un esquema que uno hace, obviamente van cambiando algunas cosas dependiendo de cada problema, pero en general el esquema es muy similar siempre. Entonces, lo que uno hace acá es dice, bueno, ¿cuál es la derivada de u con respecto a t? Va a ser i por g de t, f de x, y que me aparece la segunda derivada de u con respecto a x. Esto es f' de x, g de t. Entonces, lo que uno dice acá es, esto lo escribo de esta manera. Y aquí uno hace muchas suposiciones, así que vamos a suponer que esto es distinto de 0 siempre, y que f de x también es distinto de 0 siempre, como para poder hacer lo que viene. Esto que está acá. Y lo que uno observa acá es que el lado izquierdo depende solamente de t, el lado derecho solamente depende de x. Entonces este cociente en ambos casos es una constante lambda. Y lo que uno empieza a hacer ahora es ver cómo va cambiando las soluciones cuando la constante lambda va cambiando de valor, porque esto puede ser un negativo, positivo, cero, que son los casos que se suelen analizar por separado. Entonces, tenemos una cosa que tenemos acá, es que lambda va a ser igual a f' de x partido en f de x, y esto me queda f' de x va a ser igual a lambda f de x. Y aquí tienen que estar súper rápidos con lo que son E2. Acordarse mucho de cómo resolver E2. En esta parte, entonces, y aquí si se acuerdan, la solución la vas teniendo de distintas maneras dependiendo del valor de lambda. Lo escribo así, quizás les sea más familiar también. Bueno, aquí pueden ser el método que les sea más conveniente, ¿no? El de los anuladores, si es que lo vieron, o saberse la solución, ¿no? También es válido que se sepan directamente cuál es la solución de esto, dependiendo del caso. Entonces, si lambda es mayor que 0, la solución de esta EDO es la siguiente. F de x va a ser igual a una constante C1 por la exponencial de raíz de lambda x. Aquí podemos tomar raíz libremente porque como lambda es positivo, así que esto no es una exponencial compleja, por si acaso, más C2 raíz de lambda x. Eso que está ahí. Esta es la solución de esta EDO en el caso que lambda sea positivo. Y lo que uno hace ahora es estudiar cuáles son los valores de estas constantes gracias a las condiciones de borde. ¿Cuál es la condición de borde que teníamos?
la condición de borde era la siguiente. Y ahí me preguntan cómo podemos asegurar que ese lambda es constante. ¿Por qué uno hace esto? Porque el lado que está acá, el lado izquierdo, depende solamente de t. Y el lado derecho solamente depende de x. Entonces, esta igualdad se tiene para todo t y para todo x. Entonces, ¿qué pasa? Si yo varío yo puedo dejar constante acá el t, y si acá varío el x, esto siempre me va a dar lo mismo este cociente. Por eso uno dice que este cociente es una constante. Porque cada uno de los lados de la igualdad depende de una variable distinta. Sí, lo que preguntan ahí si el i es el imaginario, sí. A ver. Bueno, en las secciones coordinadas esto debería entrar, según el temario que me mandaron. No estoy seguro si en todas las secciones las que se van a ver, pero en las coordinadas al menos sí, según el temario que me mandaron aquí por el chat. Ya, esto... Ya, entonces usamos las condiciones de borde ahora. ¿Cuáles son las condiciones de borde que teníamos? Las condiciones de borde eran las siguientes. Ux en 0,t es igual a ux en i, t, y esto vale 0. Eso es lo que uno llama condiciones de borde. Entonces, ¿qué hacemos con las condiciones de borde? ¿Qué nos dice? Esto nos dice que f' en 0, la derivada de ux, escribirlo acá, va a ser f' de x por g de t. Entonces esto nos dice que esto es igual a f' de pi por g de t, y esto va a ser igual a 0. Esto me dice la condición de borde, y esto para todo t. Entonces, ¿qué puedo deducir de esto? Como f' de 0, esto es importante que lo tengan claro, esto me dice que f' va a ser 0. ¿Por qué? Porque si no, es 0 para todo t. Si no pasara esto, porque, bueno, sé que el producto de dos cosas sea 0, entonces al menos una de las dos cosas tiene que ser 0. Pero ¿por qué yo puedo asegurar que el f de prima? Bueno, no puedo asegurar que va a ser, pero en este caso sí, puedo decir que va a ser 0, porque si no fuera 0, entonces eso significa que g de t es 0 siempre. Y esto me implica que u de t de x, t, de t, x, de x, t, sea 0. Esto me va a decir que esto, que es f de x por g de t, va a ser 0. Y eso es una solución trivial. Lo que uno hace en el método de separación de variables es encontrar soluciones no triviales de esta EDP. Porque, bueno, es simple, pero uno puede directamente decir que la solución u igual 0 es solución de la EDP. Sí, pero esas son soluciones triviales. Son soluciones que uno puede sacar simplemente mirando la ecuación. No hay que hacer ningún trabajo de por medio. Y por eso uno descarta estos casos. Estos casos que g de t puede ser 0, sí, pero no me interesa en este caso. Por eso uno asume que f' de 0 es 0. Y algo análogo uno hace con esto que está acá. Va a ser 0. Uno obtiene esto y uno obtiene estas dos condiciones. Porque en el caso de que sabemos por esta condición que al menos uno de los dos es 0, pero g de t no puede ser 0 siempre, porque si no sería la solución trivial y no me interesa. Entonces, solución trivial. Entonces, por eso descartamos eso. Y nos quedamos con que las derivadas f' de 0 es igual a f' de pi, y eso es igual a 0. Sí, lo que dice Lucas también es cierto, que se indefiniría lo que usamos para despejar lambda. Pero a pesar de que se indefina, recordemos que u igual 0 igual es solución. ¿Sí? Aunque también es cierto lo que dijiste, también tiene sentido, pero, o sea, también podrías pensarlo de esa manera, como que yo tengo que descartarlo porque no podría haber hecho ese paso. Pero quizá el argumento más clásico que se suele usar para descartar este tipo de cosas es que simplemente, en el caso de que g de t sea 0, además de que no hubieras podido hacer eso, la solución es trivial, que en realidad a ti no te interesa encontrar soluciones triviales, así que solamente diciendo eso te basta para asegurar eso, pero es cierto lo que dijiste, también es importante.
Entonces, ahora ya, vamos a continuar con esto. Dijimos, encontramos estas condiciones de borde, que las derivadas son 0. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos vamos a cómo era f y calculamos su derivada. ¿Cuál es la derivada de f? La derivada de f es c1 raíz de lambda raíz de lambda x más c2, perdón, menos c2, porque aparece un menos lambda, menos raíz de lambda menos raíz de lambda x. Esta es la derivada de f. Y ahora evaluamos en estos puntos que teníamos. En 0, esto me dice que es c1 menos c2 raíz de lambda tiene que ser 0, porque la derivada en 0 vale 0, que es lo que dijimos recién. Y si evaluamos esto en 0 y esto en 0, me queda 1, así que me queda eso que está ahí. Y esto me dice, como lambda es mayor que 0, o sea, en particular lambda no va a ser 0, como para que esto se anule trivialmente, va a ser igual a C2. Y que f' sea igual a pi, me dice que C1, perdón, f de pi, f' en pi sea 0, me dice que C1, raíz de lambda, esto, menos C2, raíz lambda, sea 0. ¿Esto qué me dice? Que C1, voy a cancelar los lambda, raíz de lambda pi, tiene que ser igual a C2 menos raíz de lambda pi. ¿Qué es lo que pasa ahora? Esto sí solo hace sí, dado que C1 igual a C2, que como C1 es igual a C2, podemos decir que C1 lambda pi va a ser igual a C1 lambda pi. Ya, entonces, ¿qué pasa acá? Esta igualdad solo se tiene si C1 es 0. Porque si C1 es distinto de 0, lo puedo cancelar y me quedaría que la exponencial de raíz de lambda pi va a ser igual a la exponencial de menos lambda pi. Y eso no es cierto. Recordando siempre que no estamos trabajando con la exponencial compleja, porque y esa es periódica y ahí pueden traer ese tipo de cosas. En este caso no. Porque este simplemente, porque raíz de lambda es un real y también, entonces es la exponencial real. Así, por lo tanto, esto nos dice que C1, que también es igual a C2, van a ser 0. ¿Qué pasa con eso? Como C1 igual a C2 igual 0, hay una pregunta en el chat. Exacto. Al tiro, eso a lo que iba, lo que dicen ahí, lo que dijo Nicolás en el chat. Como C1 es igual a C2 es igual a 0, entonces f de x, recordando que C1 era las constantes que ponderaban a los términos de f de x, va a ser 0. Entonces, por lo tanto, la solución es trivial. Y como dijimos, no nos interesan las soluciones triviales, dejamos de lado ese caso lambda igual 1, lambda mayor que 0, perdón, y nos pasamos al otro caso. Eso es lo justo lo que había comentado ahí Nicolás en el chat, que como a partir de las condiciones de borde y todo el trabajo que hicimos acá, en el caso lambda positivo, dedujimos que si lambda era mayor que 0, entonces f tiene que ser 0, eso ya no nos interesa. Por eso uno dice que, bueno, esta es la solución trivial, así que descartamos ese caso. Y nos pasamos al siguiente, que es el caso lambda igual 0. Ya para hacer un poquito más rápido, voy a decir simplemente qué pasa en el caso lambda igual 0. Y en el caso lambda igual 0, la solución que queda es que f de x, igual este caso es simple, porque la EDO que queda es súper sencilla. Va a ser igual a un C1 más C2x. El método de separación de variables solamente se puede, una pregunta en el chat dicen, si el método de separación de variables solamente se puede usar cuando la EDP es homogénea. No, el método de separación de variables se puede usar en muchos otros casos también. O sea, hay casos, a ver, que también hay casos en que no se puede aplicar directamente, pero sí con un cambio de variable uno puede aplicar el método de separación de variables, así que no está como restringido a este caso. De hecho, ahí, si vienen algunos controles antiguos, hay ejercicios donde el primer paso
no es resolverlo al tiro, sino que es hacer un cambio de variable y llegar a otro problema, y ese nuevo problema se puede resolver con el método de separación de variables y después se devuelve. Como que en realidad el método de separación de variables no es necesariamente para casos de este estilo. No es que solamente sirva acá. Obviamente tampoco, no cualquier EDP se puede resolver con el método de cambio de variables. Eso también es importante decirlo. Pero tampoco está restringido como un típico a un tipo muy específico de EDP. Puede ser un poquito más general. Ya, a lo que iba acá es que en el caso lambda igual 0, usando condiciones de borde, lo que uno llega es que f de x va a ser igual a la función c1 constante. Va a ser una constante. Esto, recuerden que ya no es necesariamente 0, así que es una constante, así que estamos bien. Igual, a ver, otra. Que si en el caso lambda negativo me hubiera dado... Ah, no, ya, olviden lo que iba a decir. Solamente acá es que con las condiciones de borde, la condición no iba a ser que era, no iba a dar que lambda iba a ser, perdón, no iba a dar que la función iba a ser la función cero y por lo tanto no necesariamente u iba a ser la solución trivial. En este caso solamente nos dicen que f va a ser constante, pero puede que g de t no lo sea. Así que no tiene por qué ser la solución trivial. Ahora nos vamos al caso lambda negativo. Bueno, se nos está yendo casi todo el tiempo, así que haciendo un análogo muy semejante, ya, mejor voy a tomarme estos minutos para hacerlo porque es como el paso más importante. Ya, lo que uno suele hacer acá, que bueno, es súper frecuente que uno es solamente por temas notacionales, es decir, lo siguiente. Uno escribe esto como lambda negativo, uno lo escribe como menos un k cuadrado. ¿Sí? O sea, y k no tiene por qué ser entero en este caso. O sea, es simplemente una forma de escribir algo negativo. Algo negativo uno lo puede escribir como algo como menos por algo, un menos uno por algo positivo. En este caso lo escribo como un k cuadrado. Esto simplemente para aligerar alguna notación que aparece después. Como para que no aparezca en raíz. Entonces, en este caso, f de x, la solución de la EDO, que era f de x lambda, f de x, nos queda lo siguiente. Coseno de kx. Por eso puse acá que lambda sea menos k cuadrado, si no, acá no hubiera aparecido como raíz de menos lambda, que es más feo, ¿no? Igual se puede hacer así que no hay problema si lo quieren trabajar de esa manera. Esto era seno. Aquí simplemente estoy copiando las soluciones de la E2 conocida, que es cuando este coeficiente es negativo. Esto es seno de kx. Esa es la solución que nos queda. Y ahora lo que uno hace ahora es lo mismo que hace siempre, que es pasar por las condiciones de borde. Y las condiciones de borde, lo que nos decían era que f' de 0 es igual a f' de i, que esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que uno puede deducir de acá? Que f' de x, ¿cuánto vale? Esto vale menos c1 seno, menos c1k seno de x, de kx, más c2k coseno de kx. Esa es la derivada de esta propuesta de solución, f. Entonces, si evaluamos en 0, esto me queda 0 y esto me queda 0 y esto me queda 1, entonces me queda c2k. Y eso yo impongo que sea igual a 0 por la condición de borde. Por la condición de borde. Y como k, sé que para que se cumpla esta igualdad, k tiene que ser mayor que 0, tiene que ser distinto de 0. K cuadrado tiene que ser mayor que 0, por lo tanto k tiene que ser distinto de 0 ¿no? Entonces C2 vale 0. Eso es lo que uno deduce de esto. Y con eso, mi nuevo candidato va a ser f de x, pero ahora con C2 igual 0, que sería C1 coseno de kx. Y ahora uno usa la segunda condición de borde. La segunda condición de borde nos dice que f' de x, en este caso es
menos C1 K por el seno de Kx, nos dice que f' en pi, que es C1 menos C1 por K por el seno de Kpi, sea 0. Aquí quizás, a ver, acuérdense que K no es necesariamente entero, en un principio. O sea, acá K están los reales menos 0, porque al final este lambda no tiene por qué ser entero tampoco. Es solamente negativo y por eso uno lo escribe de esta manera, como un menos K cuadrado con K algún real. Porque de esa manera uno puede escribir el lambda. Pero ¿qué me dice esta condición? Esta condición me dice que menos C1 por K seno Kpi vale 0. ¿Qué pasa si C1 es 0? Si C1 es 0, la solución va a ser trivial porque ya tengo que C2 es 0 y C1 sería 0, entonces esto que está acá sería 0, así que no, C1 va a ser distinto de 0. Eso ustedes lo escriben aquí, me lo voy a saltar para poder avanzar un poco más. El K también es distinto de 0 porque ya lo dijimos delante, entonces esto me dice que el seno de Kpi va a ser 0. Entonces, aquí tienen que acordarse cuáles son las soluciones de esta ecuación trigonométrica. Bueno, que en este caso es bien simple. Y lo que nos dice acá que el K tiene que estar en Z. Recordemos que el seno se anulan todos los múltiplos de pi. Todos los múltiplos enteros de pi. Por lo tanto, el K tiene que ser Z, tiene que estar en Z. Y con eso concluimos que con eso concluimos que existe una solución para todo K en Z. Pero en realidad, como el lambda que estamos trabajando es menos K cuadrado, lo que podemos hacer al final de cuentas es lo siguiente. Tenemos que f de K, vamos a dar f de K de X como el C1 de Kx, eso que está ahí. Vamos a indexar f porque tenemos muchas soluciones para f, muchas opciones para f. Porque si nos damos cuenta acá tenemos que para cada K en Z hay un f, que es el que está dado por C1 por el coseno de SKX. Y ahora por tema de paridad, f de K es igual a f de menos K, porque el coseno es una función par. Por lo tanto, en realidad me basta tomar los casos de K positivo, K natural. Eso que está ahí. Entonces ahora lo que uno hace es usar el principio de superposición. Ya que analizamos los tres casos de lambda, descartamos uno, nos quedamos con los lambda menores o iguales a 0, revelando que el caso de lambda igual a 0 igual no servía. Entonces, ya, me faltó hacer algo que lo hago enseguida. Era encontrar la solución para el caso G. Y después era el principio de superposición. Entonces, recordemos, y esto se nos había perdido de vista porque ya trabajamos todo el rato con F, pero igual había un G, y la EDO asociada a G era la siguiente. Era G de T. Eso que está ahí, pero esta EDO es más simple de resolver, y de hecho no, la fórmula no depende del valor de lambda. O sea, no tiene una forma específica para cada caso, y basta, de hecho lo podemos escribir de esta manera mejor. Si racionalizamos el I, o sea, multiplicamos por I y dividimos por I, nos queda lo siguiente. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a tener lo siguiente. Que esta EDO ya es más conocida. Menos I lambda por T por la condición inicial. Entonces, esta condición inicial lo podemos escribir simplemente como una constante, por si acaso. No es necesario despejarlo. Eso vamos a verlo después cómo se despeja. Bueno, voy a comentarlo, que no creo que me dé el tiempo para hacerlo. Pero con eso tenemos que U, K,
xt, lo podemos escribir como f por g para cierto k, y el f, ¿cómo era? El f era una constante C1, voy a C1 que depende de k, obviamente. Voy a ponerle acá C1, k. O sea, para cada k había una función f, aquí quizás también había puesto una dependencia sobre k. Coseno de kx por g0 e a la menos i lambda t, pero acuérdense que el lambda lo habíamos escrito nosotros como menos k cuadrado. Entonces esto menos, nos queda i, se nos va ese menos que aparecía ahí, nos queda i k cuadrado t, eso que está ahí, nos quiere decir g0, ¿sí? Y esto lo vemos solamente como una constante. O sea, eso no es necesario despejarlo porque se despeja después. Entonces, por el principio de superposición, la solución que vamos a proponer es de la siguiente forma. El principio de superposición me dice que en realidad tengo, estas son soluciones particulares para cada k, puedo trabajar con esta solución más general. Aquí le pongo que parte desde 0, porque en caso lambda igual 0 también nos servía. Ojo con eso. Y en el caso, voy a escribirlo así, para que se vea mejor. Voy a ponerle una constante a sub k, que es agrupar estas dos constantes que están acá en otra constante, que me da lo mismo que nombre le pongo acá, kx y k cuadrado t. Y eso es más el caso 0, caso que k igual 0, que en el caso lambda 0, y eso le pongo a sub 0. Entonces con eso encontramos la solución de mi función, de mi EDP, pero sin haber metido mano todavía a lo que era la condición inicial. ¿Qué me decía la condición inicial? Aquí viene como el paso final de este trabajo. Cuando uno trabaja con separación de variables, es que la condición inicial de nosotros era que u de x, 0 es igual a f de x. En 0pi, en este caso, eso es lo que nos pedían, segundo vuelta. Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Para concluir, nos dice, bueno, ¿qué pasa con mi candidato a solución? X, 0. Eso que está ahí es la suma, voy a escribirlo al revés mejor, voy a escribir primero el A0. A sub k por el coseno. Aquí no afecta el t, entonces dejamos el mismo coseno de kx, pero en el exponencial sí afecta el t, que me queda la exponencial de 0, que sería el 1. Entonces esto me queda en el caso 0, y la condición inicial me impone esto, que esto es igual a f de x. Entonces, ¿cómo uno despeja cuáles son los coeficientes a sub k y a sub 0? Despejar a sub 0 y a sub k con la serie de Fourier de la función f. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, es muy parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior, este paso, este último paso, que es, queremos probar esta igualdad. O sea, queremos encontrar los coeficientes para que se cumpla esta igualdad ahora. ¿Cómo hacemos eso? Podemos interpretar el lado izquierdo, esto que está acá, como la serie de Fourier del lado derecho, con la extensión apropiada. Y en este caso, como aparecen solamente cosenos y aparece el coeficiente libre, que era el A0, y aparece un coeficiente libre, o sea, no hay dependencia con el seno, tenemos que usar la extensión par de la función f. ¿Sí? Entonces, el siguiente paso, ya que voy a solamente comentar, es exactamente esto, pero voy a escribirlo como un poco más esquematizado, que es lo siguiente. Entonces, extendemos de forma par la función f, de esta manera, definimos como el f de x como un f de x
en el caso que x esté entre 0 y f de menos x, en el caso que x esté entre menos pi y 0. Lo definimos de esa manera. Así es par. Y además, si la restringo al 0pi, me da la misma función de f original. Entonces, después calculo de Fourier de f en el intervalo menos pi a pi. Eso es lo que uno hace. Estudio la igualdad en... Estudiamos la igualdad en 0pi e identificamos términos. Y con identificar términos me refiero a que calculamos cuánto vale la 0 de acá y cuánto vale la sub k mayúscula que está acá. Y eso lo hacemos, por ejemplo, acá estos van a ser los mismos que los coeficientes de Fourier asociados al coseno. O sea, de hecho van a poder calcularlo de esa manera. Pero eso es el esquema final. Pero para esta parte, sí que, bueno, quizás algunos ya hayan hecho algún ejercicio de este tipo y se habrán dado cuenta que el esquema es súper similar siempre, como que los pasos son siempre los mismos, llegar al final, hacer Fourier. Y los que no lo han hecho, les recomiendo que empiecen a hacer ejercicios de esto porque es súper mecanizado. Y es importante que hagan un par de ejercicios antes del control. Porque así empiezan a entender cuál es la idea de separación de variables y cuáles son los pasos que tienen que hacer. Y este último paso también es súper importante, que es el de Fourier. Ya. En el chat me preguntan algún control que recomiende que tenga algo así. Ya. Como se dieron cuenta, su temario igual es bien largo. O sea, usualmente cuando yo discurso el temario del C2, habían 3 controles y el temario del C2 incluía toda la parte de integración compleja, que era, bueno, todo lo que es Cauchy-Riemann, después integración, teorema de Cauchy-Boursat, y lo que es el teorema de los residuos, que no lo que se saltaron. Pero no incluía, generalmente no incluía esa parte, lo de Fourier. Así que para ver este tipo de problemas, les recomiendo más mirar lo que son los controles 3 de la nube. En la nube mechona, en los controles 3 deberían encontrar cosas de este tipo. En el control 2 dudo que encuentren mucho de esto. Así que ahí echen una mirada los controles 3 y examen para ver ejercicios de evaluación de variables. Y ahí hay varios tipos. O sea, hay tipos donde son más clásicos, otros donde hay que hacer un cambio de variable antes para llevarlo a otra EDP, una EDP como equivalente, donde sí pueden hacer separación de variables, aunque en general ese tipo de problemas más complicados están súper guiados, por si acaso. Pero ahí les recomiendo mirar los controles 3. Este creo que era del 2016. Control 3 2016. 2016-1. Estoy casi seguro que era ese, por si lo quieren echar una mirada a este ejercicio. Y cómo se continúa. Ahí hay alguien que levantó la mano. No sé si... Hola Vicente, Hola. tengo aún no tengo claro esa parte de la paridad. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Ya, esta última parte, ¿cierto? No, más arriba. Ahí. Acá, ya, ya te cacho. Ya, mira, fíjate. Ahí voy a pasarnos acá abajo, una nueva hoja. Lo que teníamos ahí es que nuestras soluciones eran de esta forma. F de K, una constante 1 que también dependía de K, el coseno de Kx, para todo K en Z, ¿cierto? Eso Sí. teníamos. Bueno, quizás podemos descartar el 0, porque no estamos en el caso de lambda igual 0, pero no es completamente necesario. Pero, ¿por qué dije que me bastaba tomar los K positivos? Porque fíjate, ¿qué pasa si tomo K y menos K? F de K va a ser igual a C1 K coseno Kx, pero F de menos K va a ser lo mismo. O sea, va a ser esto coseno menos Kx. Pero el menos Kx, como el coseno es par, me aparece el mismo valor de acá, me aparece Kx. Entonces, en realidad, esto van a ser lo mismo. Por eso no es necesario que tú en el principio de superposición incluyas todos los positivos y negativos.
basta que incluyan los positivos, porque de por sí ya van a estar incluidos los otros. Obviamente hay algo que pasa con la constante, que es que en el principio de superposición tú podrías haber hecho esto, por ejemplo, bk más b menos k, en alguna parte. Ahí te quedaría como c1k más c1 menos k por coseno de kx. Pero lo que hacemos después nosotros es simplemente ver esto como una constante y no es lo mismo que era antes. Por eso al final de cuentas da lo mismo agregar la parte positiva y negativa, porque contenían la misma expresión del coseno, con la misma frecuencia, que era el k. Por eso más que nada. Por eso en lo que hicimos acá arriba, me dije, bueno, tenemos que esto es para acá en z, pero por temas de paridad, el análisis de los k negativos viene de la mano con los de los K positivos, entonces que por lo que te dije recién, así que me puedo quitar del trabajo de la parte de los K en términos negativos. Porque en realidad el coseno va a ser el mismo, la frecuencia del coseno. Así que eso más que nada. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Dale, eso. Bueno, con eso ya estamos listos con la tutoría. Voy a subir apenas pueda la grabación y bueno, les pido disculpas por el tema del AP2 que se me pasó realmente, no caché que no entraba residuos, pero espero que les haya podido ayudar en las otras partes. Y recuerden que igual mañana vamos a estar de 6, bueno, mañana estamos de 4 a 8 en el Discord. Yo específicamente estoy de 6 a 8 por si tienen alguna duda con esto, bueno, con cualquier otra cosa. Y eso. Creo que el viernes, el miércoles, perdón, va a haber un trabajo dirigido, así que ahí para que estén atentos. Eso.